tengamos la oportunidad de jugar un ratico. Entonces, para esto, les solicito que desde sus celulares, si están conectados en el celular, simplemente minimizan esta parte de la llamada y se dirigen al navegador, a Google o al navegador que ustedes tengan si están en el computador, y vamos a escribir kahoot.it. Aquí se los estoy mostrando cómo lo escriben, no sé si ya lo han utilizado. Kahoot.it. También se los voy a escribir pues allí en el chat de la llamada. Lo tengo en mayúscula. Profe, ya ingresé. Listo. Cuando estén allí me van confirmando, por favor. Me pide un pin de juego. Sí, esperemos un momentico que ya les voy a decir cuál es el pin, porque esperando pues como que a todos nos... Yo silencio esto acá. Listo. Donde les pide el pin de juego es el siguiente. Si están viendo mi pantalla, lo pueden ver porque aquí está. 95 14 596. 95 14 596. ¿Ya ingresó alguien por allí denominado? ¿Ya están ingresando? ¡Qué rico! Ay, espere, Delmira. Los que estamos en el computador simplemente seguimos, ¿cierto? Usted lo puede hacer desde el celular, el juego, y puede mirar desde el computador lo de la llamada. En el celular, en el navegador, escribe kahoot.it. Kahoot, así como se muestra aquí en la pantalla de la llamada. Tenemos 12 jugadores. Mira, pero la pregunta es que si los que estamos en el computador simplemente seguimos, ¿cómo es la cosa? No le alcancé a escuchar, profe. Si los que estamos en el computador simplemente seguimos la pantalla, o hay que entrar también. Hay que entrar al juego, profe, para que pueda participar. Ah, o sea que hay que necesariamente entrar al celular. Sí, sí, señor. Esta parte había unos que no lo entendíamos bien. Ah, bueno, listo. E ingresamos a kahoot.it. En el celular mi pantalla está congelada. Ay, qué pesar. Es que no hemos empezado. Estamos aquí simplemente, estoy esperando que puedan ingresar otros más para que empecemos. Sí, la pantalla dice que estás adentro y que si ves tu nombre en la pantalla. Bueno, ¿alguien más se animó a participar en el juego o continuamos? La idea es que podamos participar todos, profes. No lo deja ingresar. Profe Carlos, ¿no ha podido ingresar?
No, profe, ya le volvió a actualizar. Voy a ver si me deja ahora. Listo. Bueno, ya vamos en 14 jugadores. Sí, profe. Ya, 15. Listo. Ok. ¿Alguien más que lo esté intentando para esperar o empezamos el juego? Me avisan. Si están intentando ingresar, esperamos un momentico más. Listo. Entonces, Ya casi entro del mire, ya casi entro. sí, hágale, profe. Entonces, en este juego, los que no se han dado la oportunidad, no conocen cómo funciona, en este juego vamos a tener preguntas de selección múltiple con única respuesta. Ustedes en sus celulares o en su computador, a ustedes no les va a salir la pregunta, sino que la pregunta se va a ver proyectada en mi pantalla. Y ustedes desde mi pantalla van a leer la pregunta, van a leer las opciones, pero ustedes desde su celular sí tienen para elegir la que ustedes consideren correcta. Entonces a ustedes en sus pantallas les va a aparecer un rectángulo de color rojo que arriba va a tener el símbolo de un triángulo. Les va a aparecer otro rectángulo de color amarillo que tiene el símbolo de un círculo, otro de color azul que tiene un rombo y otro de color verde que tiene un cuadrado. Ustedes lo que van a hacer es fijarse si la respuesta correcta, en qué color está, y ese color lo presionan ustedes en su celular, ¿sí? El juego da puntos, pero también tiene en cuenta la rapidez con la que se responde. Entonces, el que respondió primero, además, que va a obtener más puntos, así todos den la correcta, el juego toma en cuenta la rapidez con la que se hace. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. La finalidad de la evaluación formativa es a mano izquierda nos aparecen el tiempo, ¿cierto? Ya tenemos 9 respuestas, 10 respuestas, 12, 13. Listo. 17. Ay, profe, el mío está lento, lento y lento y da vueltas y vueltas aquí. Y hace rato vi la respuesta. Así es el mío. Esa es una de las dificultades con la conexión. Sí, él se queda así hasta que la profe ya tenga hasta que termine el tiempo. Ajá, hasta que se acabe el tiempo. Listo, ustedes fueron muy rápidos, o sea que a esta pregunta le di mucho tiempo. Listo. Entonces ahí miramos que 12 personas acertaron en la respuesta, ¿cierto? Identificar fortalezas, debilidades, aciertos y desaciertos. Vamos a ver cómo va la puntuación. Miren, va muy reñida. Vamos con la siguiente. Una de las siguientes no es característica de la evaluación sumativa. Una de las siguientes no es característica de la evaluación sumativa.
No es característica de la evaluación sumativa. Todavía nos faltan 2 respuestas. Se nos va a acabar el tiempo. No es internet, no, mía. Listo, entonces miremos. Todavía va liderando alguien que se denominó nadie. Va ganando nadie. Nadie. Los elementos de la evaluación formativa son elementos de la evaluación formativa. Listo. Miremos a ver cómo vamos. Sigue liderando nadie. Ese nadie tiene una racha ganadora. Los propósitos principales de un proceso integral de evaluación son: los propósitos principales de un proceso integral de evaluación son:
Ahí estamos viendo el podio. Nadie quedó entonces en el primer lugar. Muy bien, profes. Entonces ya nos podemos salir del juego y regresar a la llamada. Entonces, sí, ganó nadie. Ganó nadie. Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo les pareció el juego? ¿Lo conocían? Sí. Interesante, divertido. Ok. Sí, Delmira, yo lo conocía. Cuando estudié inglés, la profesora lo usaba mucho. Sí. Allí se pueden hacer pruebas también, exámenes para los chicos. Bueno, entonces ya con la apertura del juego vamos a pasar al momento de estructuración. Y para empezar en este momento, entonces nos preguntamos, ¿qué es evaluar? Según la Real Academia Española, define evaluar de la siguiente manera. Señalar el valor de algo. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Estimar los conocimientos, actitudes y rendimiento de los alumnos. Los invito a fijar la atención en el meme, más que en la escritura que está a la derecha. En esta diapositiva los invito a que observemos un momentico esa imagen. ¿Qué nos da a entender o qué nos expresan en esa imagen? Que muchas veces nos fijamos es en la respuesta como tal, en el resultado final que dan los estudiantes y no como en qué fue lo que falló, qué dificultades tuvo o si lo hizo muy bien, por qué lo hizo tan bien, qué fue el método que utilizó que llegó a ese resultado, cómo se sintió. Sí. Que no hay ningún proceso para llegar a la fórmula y que simplemente es un aprendizaje de grabar cosas sin saber de dónde vienen. Sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces miren que, por ejemplo, en la primera imagen, la expresión del Señor, y luego es correcta la fórmula, ¿cierto? En la segunda imagen, y vemos el texto que la acompaña, dice, se indaga por las dificultades que se presentaron, fue correcto el método que utilizó, por qué, qué aprendió con la actividad, cómo se sintió. Entonces, cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje, más que fijarnos nosotros en el resultado, ¿cierto? Es nosotros fijar la mirada en el proceso, en las dificultades, en los aciertos, en la forma como llegó a la respuesta, que el estudiante también tenga la oportunidad de expresar cómo se sintió realizando esa actividad. En esta evaluación para el aprendizaje, la evaluación formativa, los alumnos son parte fundamental, toman un rol activo dentro del proceso porque ellos también hacen parte de la evaluación, ¿sí? No solamente resuelven el examen y esperan el resultado, sino que tienen un rol activo dentro del proceso evaluativo. Entonces, ya vimos cómo la Real Academia nos define evaluación y acá vamos a ver qué es evaluación formativa dentro de nuestro contexto educativo, ¿cierto?
Entonces, nos dicen estos autores que la evaluación solo es formativa cuando le dice tanto al profesor como a los estudiantes dónde estos últimos se encuentran, dónde se encuentra el estudiante, en qué nivel de progreso, hacia dónde van y qué necesitan hacer para llegar a esa meta, ¿sí? Entonces, aquí retomamos las preguntas que trabajamos en el juego, la finalidad de la evaluación formativa. Entonces, si la evaluación es para el aprendizaje, su finalidad sería identificar tanto las fortalezas como las debilidades, pero también esas dificultades, esos aciertos, esos desaciertos que presentan los estudiantes al desarrollar las actividades que les proponemos, al alcanzar esa progresión en las competencias. Los elementos de la evaluación formativa. Entonces, si estamos pensando en esa evaluación para el aprendizaje, tendríamos que empezar por el diagnóstico. Y ahorita en la sesión pasada con don Guillermo escuchaba la intervención del profe José Ives y él mencionaba que dentro de la evaluación se tenía que tener pues esa parte diagnóstica que nos dé a nosotros esa información que necesitamos para poder plantear estrategias y actividades de realimentación de esos aprendizajes. También dentro de esta evaluación formativa es importante, como les decía ahorita, el rol que asume el estudiante, el rol que tiene el estudiante, que es de participación activa, y además esta evaluación formativa nos permite ir valorando el progreso de los estudiantes. Miremos esta otra imagen. ¿Quién quiere leer el texto que acompaña la imagen? Según Heritage 2007, existen 4 elementos centrales de la evaluación formativa. 1. Identificación del vacío. 2. Retroalimentación. 3. Participación del alumno. Y 4. Progresiones del aprendizaje. Muchas gracias, profe Juan. En el meme, en la imagen de la izquierda, dice el rector, afortunadamente, mis profes reconocen los 4 elementos de la evaluación formativa. Los profes. Muchas veces nosotros tenemos la parte, digamos, conceptual, ¿cierto? Pero en el momento de la práctica nos descuidamos un poquito de aplicar esa parte conceptual, ¿cierto? Porque sabemos que en la evaluación sí debemos identificar esos vacíos, que hace parte del diagnóstico, hacer la realimentación de los aprendizajes, que el estudiante debe participar en ese proceso, que es importante valorar esa progresión que ellos van mostrando, pero a veces en la práctica y por los afanes que a veces hay dentro de nuestra profesión, obviamos como algunos de esos elementos, ¿cierto? Bueno, entonces aquí, aunque no es nuestro tema central, me pareció importante también esta parte de la evaluación sumativa. Perdón, Delmira, en la diapositiva anterior, ¿cuál era el cuarto punto de esa? Progresiones del aprendizaje. Progresiones del aprendizaje. Correcto, gracias. Listo. En la imagen, ¿qué nos dice la imagen que vemos a la izquierda? ¿Cómo la interpretamos?
¿Alguien quiere compartir cómo interpreta esa imagen de la izquierda? Profe Delmira, Sí. pienso que al mirar la imagen me representa que cada uno tiene una visión distinta, Ujú. una percepción diferente, a pesar de que están de pronto parados en la misma posición, pero tienen expectativas distintas, tienen visiones distintas, tienen horizontes diferentes respecto de lo que se debe conseguir finalmente en el proceso evaluativo. Muy bien, profe. ¿Alguien más? Profe, yo Sí, miro profe. como la primera, como que está yendo más allá, en espera, buscando todo. En cambio, en la de abajo lo retiene alguien, no lo deja avanzar, lo deja ahí quieto, como si... Ujú. Sí. ¿Alguien más? Muestra que en la evaluación formativa va hacia adelante. En la evaluación tradicional se crea como un inconveniente o se crean, digamos, las dudas que no lo permiten o no le permiten a la persona o al educando avanzar. Sí, muy bien. ¿Alguien Mira, más quiere yo intervenir? lo percibo algo así como profe. bueno, en la parte de arriba está muy convencido el profe, pero en la parte de abajo de pronto tiene la intención, pero no está, no, o sea, tiene pereza o no lo quiere realizar tal cual, le parece que es más fácil seguir tradicionalmente, entonces tiene la intención pero no la seguridad. Claro, no está como totalmente convencido. ¿Alguien más quiere compartir su interpretación? Bueno, entonces la evaluación sumativa. En la evaluación sumativa, entonces busca un producto. El propósito de esta evaluación es certificar el nivel de rendimiento del alumno al final del curso, al final pues del periodo que se entregan las calificaciones, ¿cierto? La frase textual es de Moreno Olivos. Alguien que por favor lea la frase de la parte inferior, la parte de abajo, la que está en rosado. NAI 2002 ofrece una conceptualización de la evaluación sumativa en educación superior y advierte del riesgo de considerarla como segura. El citado autor argumenta que los problemas de la evaluación sumativa están tan profundamente establecidos que cambiar la evaluación en sí misma es insuficiente y es necesaria una revaloración de la naturaleza del currículo de educación superior. NAI, citado por Moreno Olivos. Muy bien, profe. Entonces, miren que a veces esas reflexiones que hacemos sobre la evaluación no solamente están en nuestro contexto escolar, también están en la educación superior, ¿cierto? A pesar, pues, de que las universidades tratan de implementar estrategias para mejorar sus sistemas de evaluación. Vemos que ellos también están como en constante reflexión acerca de los procesos evaluativos que llevan. Bueno, entonces aquí tenemos en la evaluación sumativa, nos permite pues como la verificación individual de lo que saben los estudiantes al finalizar el periodo.
La información generalmente que se recoge en este tipo de evaluación proviene de pruebas o de exámenes, se expresa en notas, calificaciones numéricas, y se usa generalmente para informar sobre el progreso individual del estudiante y para tomar decisiones principalmente sobre si es promovido o no es promovido. Una de las siguientes no es característica de la evaluación sumativa. Ya sabemos que en la evaluación sumativa el estudiante no aporta a la selección de los criterios de éxito o a los criterios de evaluación, ¿cierto? No tiene un rol tan activo como lo tiene en la evaluación para el aprendizaje, evaluación formativa. Miremos aquí la imagen de que está a mano izquierda. Evaluación formativa es igual a evaluación sumativa. ¿Qué pensamos nosotros sobre eso? La evaluación formativa es igual a la evaluación sumativa. En ningún momento es igual, es totalmente diferente, ¿cierto? Porque en la sumativa pues simplemente es, se adhiere mucho a la nota como tal y ahí se hace la sumación para cumplir un objetivo, digamos, de aprobación o reprobación del contenido. En cambio, en la formativa, pues quizás al resultado final y para mi modo de ver, el proceso genera el movimiento y es el más importante y significativo. Y pues ya digamos que llegar al final podría ser pues ya no tan cuantitativo, sino más cualitativo, ¿cierto? Sí, muy bien, profe. Entonces, sí. Yo le anotaría esto, una sola frase nomás. Sí, profe. El ser humano no se puede reducir a un frío número. Muy bien. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Se complementan? ¿Se complementa la evaluación formativa y la evaluación sumativa? Yo creo que sí. A mí me parece que sí, Delmira. Ok. A mí me parece que sí porque esta evaluación yo creo que tiene los requisitos que pueden servirle al educador y también al educando como una parte del diagnóstico en el progreso del estudiante. Y también al profesor le brinda los elementos para que pueda mirar cuáles sean las estrategias pertinentes para poder abordar en lo sucesivo el currículo con determinados estudiantes. Claro que sí, y ya lo vamos a mirar enseguida. Bueno, ¿qué tan distintas son? Aunque tienen y difieren en las metodologías, instrumentos y reportes, tanto la evaluación formativa como la sumativa producen información que puede ser utilizada para mejorar y que no tanto puede, que debe ser utilizada para mejorar, porque cuando la evaluación simplemente la dejamos en la nota, pero carece de una descripción, de una recomendación, de una sugerencia, es poco diciente para el estudiante. En cuanto al desarrollo de los aprendizajes, porque claro, él ve el 5 y dice, súper bien, ve el 3 y también le parece súper bien porque ganó, pero eso no le está diciendo en qué debe reforzar,
qué dificultades, qué estrategias puede utilizar de pronto para mejorar o seguir consolidando ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que toda evaluación nos va a llevar a dar una valoración, sea la formativa o sea la sumativa, siempre vamos a tener esa parte de la valoración, ¿cierto? La diferencia se destaca que esas evidencias que utilizamos para hacer esa valoración, esa evidencia a partir de las cuales hacemos esa valoración, la hagamos con fines formativos, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, no solamente dejar la calificación, la valoración cuantitativa, pero no estamos dando una retroalimentación y no le estamos haciendo seguimiento tampoco a esas recomendaciones que damos a partir de esa valoración que hicimos, ¿cierto? Cualquiera que sea el tipo de evaluación que nosotros implementemos, el propósito tendría que ser apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante, más de como se dice, corcharlos, que a mí me tienen que perder. Tendría que ser apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante. Un tipo de evaluación no es más adecuado o mejor que el otro, son complementarios, lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Porque el uno nos va a permitir a nosotros, pues, y sabemos que en nuestro contexto, nuestros estudiantes, aunque nosotros queremos cambiar como esa mirada, ellos son muy pendientes de la nota. Pero nosotros, como les digo, esa nota debemos acompañarla con una descripción, con una recomendación, con una felicitación, ¿cierto? Y el fin último, digamos, de estas evaluaciones tendría que ser mejorar. Y aquí, pues, mirando, por ejemplo, los resultados de las pruebas saber, nosotros cuando recibimos los resultados de las pruebas saber, lo primero que preguntamos es cómo le fue al colegio, en cuánto quedamos, ¿cierto? Desde hace unos años para acá, con la ruta de la excelencia, resulta que esos resultados vienen acompañados de los aprendizajes y nos dicen los aprendizajes que quedaron en rojo, los aprendizajes que están en color naranja, los aprendizajes que están en color amarillo y los aprendizajes que están en color verde. En cada una de las competencias que evalúa el IFES. Entonces, la idea con esa información que llega a la institución de resultado de pruebas es nosotros podernos dar la oportunidad de mirar esos aprendizajes. Porque, ¿qué nos quiere decir? Que ese aprendizaje que está en rojo está insuficiente, ¿sí? Y que a ese aprendizaje nosotros debemos reforzarle mucho. Que ese aprendizaje que está en naranja está como todavía muy regularcito, ¿cierto? Y ya empezar como a trabajarles y a reforzar esas competencias de esas evaluaciones externas también que hacemos. ¿Cómo utilizamos esos aprendizajes, esa información que nos brinda la prueba externa para también nosotros retroalimentar en el aula? Que no nos quedemos solamente con el puntaje que obtuvo la institución. Y de allí, pues, recuerden que años anteriores se daba un premio económico a las instituciones que lograban alcanzar, digamos, la meta de la excelencia, que es impuesta pues por el Ministerio de Educación. De acuerdo a los resultados de las pruebas anteriores, el Ministerio de Educación estableció una meta para cada establecimiento, y los establecimientos que alcanzaban esa meta, los profesores tuvieron derecho a una remuneración económica que era un salario, les llegaba un salario más en cuanto a los resultados de esas pruebas.
Pero entonces yo lo que quiero enfatizar es que a esas pruebas, no únicamente las que hacemos en el aula, no únicamente el trabajo que hacemos en el aula, sino que en esas pruebas externas también debemos fijar la mirada para retomar esos aprendizajes y hacer la realimentación en el aula e incluirlos y trabajarlos en nuestro microcurrículo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta parte que nos habla cuándo la evaluación limita el mejoramiento. Limita el mejoramiento respecto a los estudiantes cuando solo la usamos para calificar. Cuando es una evaluación que no está alineada con los objetivos y las prácticas pedagógicas que estamos implementando. Cuando es el único criterio que nos va a definir sobre el conocimiento y las capacidades de los estudiantes. Cuando la utilizamos para decirle al estudiante que usted es malo, entonces eso va a afectar la autoestima y la motivación de ese estudiante, ¿cierto? Cuando no damos la realimentación sobre los desempeños de los estudiantes. Cuando se utiliza exclusivamente con carácter sancionatorio. Como institución educativa, esa evaluación limita el mejoramiento cuando precisamente no está alineada con los objetivos de la institución. Cuando los resultados se miran de manera aislada, lo que hablábamos ahorita, cuando la enseñanza se restringe a la preparación de pruebas, solo preparación de pruebas, ¿sí? Es que ellos están en tercero y yo los tengo que preparar para las pruebas saber. Se restringe la aplicación de pruebas similares a las estandarizadas, ¿sí? Es importante nosotros tener esa posibilidad de poder ir entrenando a nuestros estudiantes, pero que no sea eso pues como la única función. Incentivar las prácticas que distorsionan la información, la copia y la selección de estudiantes. ¿Algún aporte hasta allí? Bueno. Mira, bueno. Sí, profe. No, tengo una pregunta de hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Cuál es la apreciación pedagógica que se tiene sobre la evaluación en cuanto sea comparativa o no? ¿Y en qué momento se puede hacer ese tipo de inserción? Tengo esa inquietud desde algún tiempo, precisamente por lo que usted acaba de enfatizar sobre los comparativos que normalmente hacemos entre instituciones, entre los parámetros que establece el gobierno nacional en lo que tiene que ver con las pruebas saber. No sé si algún compañero también pueda tener alguna reflexión sobre esa parte, hasta qué punto es viable, hasta qué punto es inadmisible la comparación en los procesos evaluativos. ¿Algún compañero quiere opinar? Yasmira. Sí. Yo le hago la siguiente reflexión. Sí, profe. Hemos admitido que es posible o que son complementarios los tipos de evaluación sumativa o de otro tipo. Cuando se da una evaluación sumativa, se da lugar a estadísticas. Y las estadísticas, eso es válido en las estadísticas, tomar puntos de comparación o promover la comparación. Puntos de máximos, puntos mínimos, pero todo con el fin de mejorar.
Sí. Ese es el salvamento de la cuestión. Ujú. Es válido comparar, pero para mejorar, no para estigmatizar, no para discriminar, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, profe, muy bien. Yo le hago pues como la reflexión desde la evaluación interna, la que se da en el aula, y desde las pruebas saber. Entonces, desde la evaluación que nosotros hacemos en el aula, recuerden que nosotros tenemos que ser prudentes y en el uso del lenguaje, ¿cierto? Cuando hacemos esas comparaciones en el aula, digamos, abrimos una puerta que quizás luego juegue en contra de nosotros. Y de allí la prudencia y el manejo del lenguaje, no solo de lo que expresamos verbalmente, sino también de lo que escribimos, ¿sí? De allí que la realimentación que nosotros le hagamos a los estudiantes, las sugerencias, recomendaciones dentro de este proceso de evaluativo debe estar mediado por un buen uso del lenguaje, ¿sí? Muy importante esa parte en cuanto a la evaluación pues que hacemos en el aula y evitar en la medida de lo posible hacer esas comparaciones y más en cuanto a lo cuantitativo, sino como respecto a los aprendizajes, ¿sí? ¿Cómo vamos con los aprendizajes? Y esa reflexión me la hago yo como docente para saber las estrategias que debo implementar luego en mi aula para ayudar a esos estudiantes que están presentando, digamos, dificultades, ¿cierto? A nivel de las pruebas saber, se hace la comparación, como decía el profe, con las estadísticas de lo cuantitativo, porque ese es un, digamos, parámetro que tiene el ministerio dentro de sus políticas, y allí sí ya yo no entro pues como en la discusión de las políticas del ministerio, que tiene para mirar cómo se están, digamos, llevando a cabo esos aprendizajes en las instituciones, ¿cierto? Así nosotros estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, esa política está. Ellos en las pruebas saber miran y ubican a las instituciones de acuerdo a los resultados que obtienen los estudiantes, ¿cierto? Yo, por ejemplo, les cuento mi experiencia y el profe Juan la sabe, en el José Antonio Galán, en La Estrella. Tuvimos unos años donde luchamos bastante con lo de las pruebas y cómo vamos a hacer para mejorar y qué estrategias vamos a implementar. Y con las profes de primaria, que es donde se centra pues como el acompañamiento del programa, y con el rector lo que decidimos fue que íbamos a mirar los aprendizajes que nos reportaban, que no nos íbamos a fijar, es que los de quinto sacaron esto, los de tercero sacaron esto, es que el índice de nosotros está muy bajito, no. Que nos íbamos a centrar en el aprendizaje y empezamos a incluir esos aprendizajes en las clases, en la planeación de clase, y mirábamos qué libros, qué herramientas, qué estrategias nos aportaban a desarrollar esas habilidades en los estudiantes. Y fue muy intenso, pero finalmente lo logramos, pero fijando la mirada en los aprendizajes y no en la estadística, porque siempre en los municipios, entonces cuando llegan los resultados, ¿cómo nos fue a nosotros? ¿En qué lugar quedamos en el departamento? ¿En qué lugar quedamos en el municipio? ¿Cierto? Entonces,
es algo que sí nos interesa porque la gente empieza a decir, no, a estos les fue muy mal, pero mire que somos nosotros mismos. Es que a estos les fue muy mal, es que ese es el peor colegio, es que este es tal cosa, ¿cierto? Entonces, nosotros, y les digo con los profes que yo acompañaba en primaria, yo siempre les insistía, no es el número el que nos está hablando. Lo que nos está hablando son esos aprendizajes que aparecen ahí en rojo, naranja, amarillo. Allí es donde tenemos que fijar la mirada. Cómo esos aprendizajes los vamos a ir incorporando en el aula y les vamos a hacer mayor énfasis porque nos pasaba mucho, por ejemplo, en matemáticas, pensamientos que dejaban para el último periodo, entonces no se alcanzaban a desarrollar y en las pruebas saber del año siguiente, téngalo por seguro que ahí están esas competencias, ¿cierto? Y al estudiante no se le alcanzaron a trabajar esos aprendizajes. Entonces, como eso. En cuanto a las pruebas externas, fijarnos más, centrar más la mirada en esa parte de los aprendizajes más que en la estadística. Nosotros sí nos preocupamos por los puestos, por los niveles, claro que sí. Pero yo los invitaría a centrar más la mirada en esa parte. No sé si quieran decir algo al respecto. Gracias, profe. Ok. Los propósitos principales de un proceso integral de evaluación. Entonces, si estamos hablando de un proceso integral de evaluación, lo primero que tenemos que pensar es cómo vamos a acompañar ese proceso. ¿Cómo lo estamos acompañando? No es la evaluación y ya yo me desentendí de esa parte. Ya les califiqué, ya les entregué su evaluación, ya. ¿Cierto? Sino cómo vamos a acompañar, cómo le vamos a hacer el seguimiento a ese proceso de aprendizaje para luego certificar el desempeño. No es la nota, es el desempeño. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que la evaluación formativa, evaluación para el aprendizaje, a lo largo del proceso nos va a permitir darnos cuenta dónde nos encontramos, identificando las fortalezas y las debilidades, hacia dónde debemos ir, cuál es el desempeño que yo espero de mis estudiantes, qué debo hacer para llegar a ese punto. Entonces, en esa realimentación, qué sugerencias, qué estrategias le voy a dar a mis estudiantes que le permita avanzar. Entonces, ¿cómo podemos evaluar o qué herramientas podemos utilizar? Y ahora más adelante vamos a tratar pues como de profundizar en algunas. Aquí solamente enunciamos algunas como la autoevaluación, la lista de chequeo, la rúbrica, los portafolios, las entrevistas, la descripción del trabajo del estudiante, valorarle sus avances y sus logros, ofrecerles sugerencias. Entonces, aquí tenemos la autoevaluación. Muchas veces, como autoevaluación, nosotros decimos, cada uno va a pensar cuánto se merece. Y entonces el estudiante dice, yo 5, el otro 4, el otro 5. Y allí está el proceso de autoevaluación. Este proceso de autoevaluación no se refiere tanto a qué nota se merece el estudiante, a que el estudiante se asigne una nota, una calificación, ¿sí? Esta autoevaluación va fijada a partir de la reflexión del aprendizaje que adquirió el estudiante. Que el estudiante sea reflexivo frente a su aprendizaje y sea sincero con él mismo, porque eso le va a permitir a ustedes como maestros, a nosotros, poder acompañar con estrategias a que él vaya avanzando cada vez más en ese proceso de autoevaluación. También tenemos la coevaluación. Entonces, la coevaluación también nos sirve a nosotros como ese punto para hacer realimentación.
realimentación de los aprendizajes, ¿sí? Y entonces podemos ver que esa coevaluación la podemos hacer entre pares, la podemos incluir a las familias, por ejemplo, ahora que tenemos esta educación remota, que los papás, hay papás que acompañan al estudiante a desarrollar las guías, pero hay papás que le están haciendo las guías a los niños. Y por ahí leía esta semana un meme que salió que cuando terminara este periodo, ¿quién habría aprendido mejor? ¿El padre de familia o el estudiante? ¿Cierto? Han salido muchos memes por allí refiriéndose como a ese proceso de desarrollo de las guías, porque varios papás se apersonan y hacen las actividades sin explicarle incluso a los niños en qué consisten esas actividades. Y por eso dicen, es que tengo mucho trabajo, es que ese profesor me manda mucho trabajo, porque él está asumiendo la tarea que debería hacer el estudiante. Y también la vivenciamos entre docente y estudiante. Entonces, aquí en el cómo evaluar, tenemos también las rúbricas que las mencionábamos ayer. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Don Juan, que ayer estaba inquieto con esta parte. Aquí tenemos un ejemplo de rúbricas. Donde tenemos unas dimensiones, una columna que nos habla de dimensiones y categoría y las otras que es pues la escala de valoración. Entonces, en los aspectos a valorar, nosotros como docente vamos a identificar esos aspectos que vamos a valorar que estén alineados con los propósitos de la actividad que estamos planteando, de la guía de aprendizaje en este caso que estamos enviando, y si la vamos a valorar teniendo en cuenta la escala de valoración nacional, y entonces para cada uno de esas escalas, yo lo que hago es definir un nivel de desempeño para poder luego ubicar a mi estudiante, ¿cierto? Algunos colocan otras escalas, pero lo que se recomienda en estas rúbricas es que lo hagamos a partir de la escala de valoración nacional para que vaya en consonancia con el 1290 y con el CIE, ¿sí? Y a cada una de la escala de valoración, les decía, nosotros les asignamos o construimos un descriptor que nos permita valorar y ubicar luego al estudiante de acuerdo a su trabajo, a su desempeño. Aquí tenemos lo de los portafolios. Yo les decía también ayer que el portafolio, más que una carpeta donde se guardan las evidencias, se debe convertir en un instrumento que nos permita al estudiante escribir sus reflexiones, autoevaluarse. Y de allí, entonces, les muestro, me confirman si lo están viendo, les muestro un documento, este fue pues como diseñado dentro del programa de cómo se podría llevar, es sugerencia, cómo podríamos nosotros llevar el portafolio que promueva la reflexión del aprendizaje en el estudiante, ¿cierto? Entonces acá tenemos esta parte donde el estudiante personaliza su portafolio. Aquí tenemos este ejemplo, está a partir de un proyecto de lectura en la cocina. Entonces, mi portafolio, el nombre del proyecto, la parte de identificación del estudiante. Entonces, aquí va qué nos propone el profesor. Entonces, ahí va el objetivo del proyecto. ¿Cómo lo haremos y cuándo lo haremos? Es como una especie de cronograma donde enunciamos las actividades y le asignamos fechas para su realización. ¿Qué sé del tema? Entonces, aquí ya viene
ese trabajo pues reflexivo del estudiante. ¿Qué sé del tema? Que el estudiante tenga la oportunidad de describir el que sabe de eso que le está proponiendo el estudiante, el docente, perdón. ¿Para qué me sirve ese aprendizaje? ¿Para qué cree él que le sirve trabajar o realizar esas actividades y profundizar en el tema que le está proponiendo el estudiante? Aquí esta parte se desconfiguró. ¿Qué tan capaz me siento? ¿Cómo se siente él? ¿Será que sí puede realizar esas actividades? ¿Seré capaz de hacerlo? Y ya viene aquí la reflexión del desarrollo de las actividades. Miren, este desarrollo nosotros lo proponemos que se pueda hacer semanal, viene con la fecha y luego el estudiante... ¿Alguien va a hablar? Luego el estudiante escribe cómo está llevando a cabo la tarea, él hace su descripción, qué puedo mejorar, si logró la meta deseada, cómo hizo la tarea y en el aspecto de la proyección, él mismo diga qué aspectos puede mejorar. Cómo puede utilizar lo que ha aprendido. Y allí terminaría pues como la reflexión de la semana en cuanto al trabajo pues del portafolio. Como les digo, es una propuesta dándole la mirada al portafolio como algo que nos puede ayudar a promover la reflexión de los estudiantes desde su propio proceso de aprendizaje. Hasta allí comentarios. Mira, me parece muy interesante esta última propuesta de trabajo con portafolios. He tenido la experiencia, incluso yo presenté una propuesta al premio Compartir al Maestro. ¡Qué bien! Que en alguna institución estaba desarrollando. Porque hice pues una de las especializaciones, la hice en la UNAD. Y la UNAD trabaja muchísimo lo que tiene que ver con los trabajos de los estudiantes para su autorregulación a través de los portafolios. Sí. Pero lo importante allá también es que es muy importante que se hable de los criterios sobre los cuales va a estar fundamentada la evaluación y es concertado con los mismos estudiantes y al mismo tiempo ellos mismos trazan, se les enseña cómo elaborar los objetivos y las metas que ellos deben de seguir durante todo el proceso formativo. Cuando se alcanza eso, entonces el estudiante tiene una evaluación muy objetiva, porque él mismo se trazó su objetivo y está dentro del proceso y él mira a ver hasta dónde ha avanzado y puede darse una valoración mucho más objetiva que la que le daría un evaluador externo. Este es un trabajo, sí, este es un trabajo demasiado concienzudo de parte de los estudiantes que están inmersos en él, pero es demasiadísimo enriquecedor porque los avances son bastante considerables en el desarrollo de los hábitos de estudio, las habilidades, las competencias, tanto las comunicativas, como estamos hablando acá, en este modelo dialógico, porque se trata de construir unos grupos de trabajo donde haya una reconceptualización para crear un nuevo texto de todas las actividades que se hayan desarrollado durante la semana o durante el mes o durante el periodo como se haya determinado. Me parece pero muy acertado, muy pertinente. Tengo pues ya la experiencia la he evidenciado y también pues como había avanzado bastante en el proyecto, me animé a presentarlo al premio Compartir
seleccionaban 19 propuestas. En ese entonces, 19 propuestas. Bueno, la propuesta mía estuvo en el rango 21. No presenté la propuesta porque en otro momento porque me cambié de institución. Por lo que siempre le digo a los compañeros que soy más bien de cultura nómada. No me gusta permanecer mucho tiempo en la misma parte. Entonces, donde llegué, pues ya hice un diagnóstico y tuve que adentrarme en una estrategia diferente. Pero sí, es muy válido. Gracias por eso. Bueno, profe, y aquí estamos, por ejemplo, en esa parte de que nosotros a veces nos da temor dar a conocer nuestras estrategias que nos están dando resultados, ¿cierto? Entonces también resalto esa parte, profe, en que nosotros también tenemos que animarnos a dar a conocer ese trabajo tan bonito y valioso que estamos realizando en el aula. Entonces, dentro del portafolio, también nosotros sugerimos un formato que le permite al docente hacer seguimiento a esas reflexiones de los estudiantes. Entonces, aquí miramos, por ejemplo, que se nos presenta este formato en el cual está el nombre del estudiante y está por semana, ¿sí? Entonces, ahí en la semana, el profesor escribe, digamos, una conclusión acerca de la reflexión del estudiante, no solamente si la presentó o no la presentó, sino, como les digo, siempre acompañada de la reflexión, ¿sí? Bueno, aquí cuando nos hablan de ofrecer preguntas, es poderle brindar al estudiante, guiarlo para que él haga su reflexión. Entonces, a veces vemos que algunos somos muy tímidos, no nos surgen como las ideas tan fáciles. Entonces, es bueno darle pista, darle esa herramienta al estudiante para que él pueda hacer la reflexión. Entonces, aquí en este caso tenemos dos ejemplos. Me cuentas cómo lo pensaste. ¿Cómo te diste cuenta que esa era la manera? Entonces, es darle la posibilidad al estudiante de que él pueda ir soltando, pueda ir, digamos, desarrollando esas habilidades para expresar lo que siente. En la descripción del trabajo del estudiante, como ya se los decía antes, no es solo la calificación, aunque para ellos esa nota es lo máximo, pero también es importante describir ese desempeño que nosotros estamos observando en el estudiante. Por ejemplo, aquí tenemos, observo que definiste correctamente el planteamiento del problema. Resolviste los cálculos utilizando fórmula. Explicas con detalle el modo en que lo resolviste. Muy buen trabajo, ¿sí? En la valoración de los avances, yo les hablaba ahorita que también es importante felicitar, porque ellos cuando ven la felicitación del profesor, eso para ellos es una motivación grandísima. Ahora que estamos en este espacio de la virtualidad, de la educación remota, para los chicos es importante ese reconocimiento, para las familias es importante ese reconocimiento. Yo siempre le digo a los profes de primaria que acompaño, los de escuela nueva, les digo, es importante que cuando ustedes reciban esa evidencia, le manden a los estudiantes un emoticón, cualquier cosa que los anime, que diga qué buen trabajo, recibí tus evidencias. Siempre es importante estarlos animando a ellos en este propósito, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, esta dice, me doy cuenta que has podido resolver el problema solo, sin ninguna ayuda.
tal como nos propusimos al principio de esta guía en los objetivos de aprendizaje. Felicitaciones. Lo de ofrecer sugerencias también, ¿cierto? Es importante nosotros, a partir de esa valoración, ofrecerles sugerencias a los estudiantes que les permita mejorar en sus desempeños. Aquí tenemos otro ejemplo de las listas de chequeo. Aparecen los ítems y el estudiante allí marca si lo hizo, no lo hizo, las evidencias y ahorita que están en la casa, el aporte de un familiar. En qué aportó la familia para que el estudiante cumpliera con ese ítem que se describe en la lista de chequeo. Esta otra herramienta la utilizamos mucho cuando estamos en clase. No sé si ustedes la han utilizado. Se llama el semáforo y aquí lo que uno hace es entregarle a los estudiantes una paletica o un papelito de color rojo, amarillo o verde. Y cuando uno está en la clase, si el estudiante no está entendiendo lo que estamos trabajando, simplemente levanta el papelito o la paleta de color rojo y eso nos indica en el transcurso de la clase que tenemos que retomar, ¿cierto? Porque a veces hay muchos estudiantes tímidos en el aula que les da pena o por temor a la burla decir, profe, yo no entendí. En cambio, si el niño tiene ese recurso, él simplemente lo levanta y ya usted como docente sabe que no le están entendiendo bien, que hay un estudiante que todavía no la ha cogido, como decimos popularmente, y nos da pues ese espacio para hacer la realimentación. El color amarillo, entonces, creo que lo entiendo, pero no lo puedo explicar. Entonces, ahí todavía es necesario nosotros como hacer un pare y mirar. Y el verde dice que lo entiende, que lo puede explicar a su compañero, a un familiar o al maestro. Entonces, esta es más como de uso en el aula, pero es muy buena y sobre todo que ayuda a esos estudiantes que son un poco tímidos, a que tengan la oportunidad de manifestarle al profesor si han comprendido o más o menos o no han comprendido nada de lo que se está trabajando. Esta otra estrategia, SICUA, consiste en que el estudiante, antes de nosotros empezar la clase, le brindamos la oportunidad al estudiante que escriba lo que sabe acerca del tema y exploramos esos saberes previos y lo que quiere saber. Cuando finaliza la clase, el estudiante escribe lo que aprendió. Generalmente lo que hacemos es elaborar ese cuadro, esa tabla en una cartelera, la fijamos en el aula y a los estudiantes les damos de esos papelitos adhesivos y entonces al iniciar la clase ellos escriben en el papelito adhesivo lo que saben y lo que quieren saber y lo fijan allá en la cartelera. Y al finalizar escriben lo que aprendieron y a partir de allí se genera pues como la reflexión del alcance de la sesión de clase. Cuando hablamos de la autoevaluación y de todo este proceso de evaluación para el aprendizaje, es importante preguntarnos qué aprendí, cómo lo aprendí, para qué me sirve, cómo puedo mejorar, si fue fácil, si no fue fácil, más bien difícil, si eso fue novedoso o es lo de siempre, ¿cierto? Entonces, hasta allí, profe, ¿cómo vamos? Que ya pasamos a la valoración y cierre de la sesión. ¿Cómo nos fue?
Muy Muy bien, bien, profe, muy Delmira. clara, muy concisa su explicación, fácil de comprender. Muy bien, vamos muy bien. Listo. Profes, la idea con esto, y yo siempre digo que cuando nosotros hablamos o tenemos un espacio para reflexionar acerca de estas prácticas evaluativas en el aula, nosotros a veces nos damos muy duro cuando reflexionamos acerca de cómo estamos evaluando. A veces nos damos cuenta que por ahí cometimos uno que otro error y no sabemos a veces como qué estrategia implementar para obtener como mejores resultados en esas prácticas evaluativas, ¿cierto? Esto de la evaluación es una búsqueda constante y es una búsqueda constante desde el mismo contexto, desde los estudiantes que tengo en el aula, cómo creo yo que ellos responden mejor. Entonces, miren que yo siempre digo que la profesión de nosotros es de mucho observar. Es de mucho observar para conocer el contexto en el que estamos inmersos, el contexto en el que están inmersos nuestros estudiantes. Entonces, es importante, esa tiene que ser una cualidad en nosotros, mejor dicho, observar y tener la posibilidad de reflexionar sobre nuestra práctica. A veces lo expresamos verbalmente, pero a veces lo hacemos desde nuestros pensamientos, nos quedamos con ellos, pero estamos reflexionando y estamos en esa búsqueda constante. ¿Listo? Entonces, profe, de esa manera cerramos pues este espacio. No sé si alguien quiera dar una conclusión de cierre de este espacio que tuvimos para compartir sobre la evaluación para el aprendizaje. Elmira, Sí, profe. Marina, siempre nos encontramos tú y yo. Ay, sí, casualmente. Bueno, Delmira, mira, yo te quiero dar gracias infinitas por compartirnos todos estos conocimientos. Te felicito, tienes un gran dominio de este tema. Sí, me parece es mucha información, o sea, es mucha información como para un día, como que yo te diga hoy, no, ya quedé empapada, voy a empezar a aplicarlo, manejo, no, o sea, como todo lo que hemos visto, es un proceso, pero maravilloso. Ya no puedo decir, es que no tengo herramientas, es que desconozco, no. Ya sé que tengo información. Entonces, mil gracias. La verdad que sigo pensando que ha sido una semana muy nutrida. Claro, pues que también mucha información todos los días, pero de eso se trata, ¿cierto? Había que aprovechar esta semanita. Mil gracias. Sí, profe, había que aprovechar esta semanita y sí, usted tiene razón, es mucha información para procesar. De hecho, yo les voy a compartir, yo le voy a enviar las presentaciones a don Alejandro para que él se las pueda compartir desde el correo y tengan pues allí también un apoyo cuando quieran recurrir a ellas. Profe Magnolia, adelante. Muchas gracias. Pues a ratificar lo que dijo Marinita, delicioso, es muy bueno escuchar a una persona que domina el tema. Es maravilloso porque nosotros no las sabemos todas, a pesar de que somos los autores ahí que estamos, pero esto me lleva a mí a pensar entre nosotros los maestros. Hay veces que unos tienen más éxito con la disciplina, otros tienen más éxito con el aprendizaje del muchacho, en fin, y nos debemos como colaborar. A mí lo que me parece, cuando la autoevaluación, yo nunca he estado de acuerdo con ella, porque el muchacho responsable que sabe que tenemos poquitos, se pone lo que es. En cambio, el más necio, entre comillas, el gamín, yo cuando digo gamín es con amor, es 5,
Y dice que tenemos que respetar la evaluación del muchacho. Entonces yo ya solita voy y le doy un concepto. Te digo, ve, este curicagajo me puso 5, pues yo le voy a poner 1. Y es como la competencia entre el alumno y el maestro. Puede ser la coevaluación. Amor, ¿cuánto te mereces? Profe, tanto, no, o sí, vamos a ver, conectémonos, recuerde que voy a calificar esto, o sea, hasta de qué color tiene los mocos. El muchacho me dice, profe, 3,5, estamos conectados, ¿qué te falta? Te falta esto, más organización en esto, pum, y esa nota, el muchacho es conocedora de ella, y yo, o sea, ya, los dos quedamos de acuerdo, hay un compromiso, profe, para el próximo 4, en fin. Otra cosa, las evaluaciones, que son las evaluaciones escritas, sinceramente son un desastre, un desastre. Ellos dicen de pronto, profe, puede hacernos la evaluación ya, le entendimos súper bien. Y dicen que entendieron y ya la evaluación está. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando veo que van perdiendo, se las entrego. Revisen la evaluación, cojan el texto del cuaderno. ¿Qué les pregunté yo en la primera? Porque el muchacho confunde mucho el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. ¿Cuándo se aporrió? En la cancha. Parcero, ¿cuándo? No, ¿dónde? Y igualmente contestan así en las evaluaciones. Entonces, venga, revisemos entre todos. Ahora sí, con cuaderno en mano, corrija. Y ya después sí se les pregunta si sí entendió. Pero sí hay muchas formas de evaluar. Y yo personalmente me equivoqué terrible en unas notas que hubo que pasar así como de afán, pero no es en este año, sino el año, que los muchachos son proceso bueno, y a la hora de calificar la cognitiva, y yo hice eso, les califiqué lo que habían sacado en el examen. Me arrepentiré toda la vida de ello, pero bueno, de los errores se aprende. Gracias, compañera, muy amable, muy querida, muy precisa, muy puntual, y la felicito por sus capacidades para exponer. Muchas gracias, profe. Ya le doy la palabra, profe Juan. Es importante que cuando nosotros implementamos la autoevaluación en el aula sea guiada y orientado por nosotros. ¿Sí? Sea orientada por nosotros. No sea únicamente que el estudiante qué nota se merece, como les decía anteriormente, sino que tengamos unos criterios, unas preguntas que guíen esa reflexión y que nos permitan acompañar ese proceso de la autoevaluación. Por acá en el chat tenemos que a veces lo que decíamos al principio, tenemos el conocimiento, decimos muchas cosas, pero en el aula todo sigue igual. Lo importante de todo este proceso, profes, es que nosotros también estamos aprendiendo y ser consciente de que nosotros estamos aprendiendo, pero no quedarnos siempre en que estamos aprendiendo. Sí, estamos aprendiendo, pero ir implementando herramientas, porque a la medida que nosotros vamos implementando y nos damos la oportunidad de poner en práctica, es cuando nosotros decimos, esto funciona o no funciona. Pero si no nos damos esa oportunidad de implementar, de poner en práctica, realmente no tenemos criterios para decir si una estrategia funciona o no. Y ahorita que estamos en la construcción de nuestro PEI, es importante darnos esa oportunidad de ir implementando, de mirar, ¿nos funciona para nuestro contexto o no nos funciona? Le podemos hacer esta modificación. Recuerden que esas herramientas no es algo que está, que lo tengo que seguir al pie de la letra porque o si no me queda mal. Yo puedo reformar, yo puedo mirar de acuerdo a mis niños, de acuerdo a mi contexto. La herramienta o la estrategia viene así, pero a mí me parece que con mis estudiantes me quedaría mejor de esta manera, ¿cierto? Pero es darnos la oportunidad de realmente
implementar, de ir implementando las estrategias para que en algún momento digamos, ve, la estrategia del semáforo me sirvió, qué tan bueno, ¿cierto? Entonces, es como darnos esa oportunidad. Profe Juan, adelante. Gracias, Delmira. Bueno, yo quiero comentarle a los compañeros que tuve la oportunidad de compartir con Delmira en el José Antonio Galán de la Tablaza en La Estrella. Gran trabajo de la compañera, una compañera muy humilde, pero siempre muy efectiva en lo que hace. Y le escribí precisamente ahora en el chat que allá la vimos grande, pero ahora tengo que exclamar cómo ha crecido. ¿Y cómo nos está Ay, gracias, crecer? profe Juan. ¿Cómo nos está haciendo crecer? Cuando un tutor, un profesor, un docente le hace concluir a sus estudiantes que tiene que mejorar, que tiene que capacitarse. Y sobre todo a quienes ya estamos curtidos, tal vez llega alguien casi descartados en este quehacer. Y cuando alguien nos hace concluir que necesitamos, así sea que haya transcurrido el tiempo, necesitamos con absoluta urgencia, necesitamos actualizarnos. Esa es una de los avisos que nos ha puesto hoy en evidencia Delmira. Muchas gracias, definitivamente, Delmira. Felicitaciones. Muchas gracias, profe Juan. Y de eso se trata. Nosotros debemos estar en una constante búsqueda y en una constante formación, ¿cierto? Sea autoformación o sea una formación que nos ofrece la universidad, la secretaría, nosotros tenemos que estar siempre pues como en esa constante búsqueda, porque este es un mundo cambiante y nuestros estudiantes cada día también llegan con más, digamos, chispas, con más cosas y con más intereses en cosas que quizás nosotros no estamos tan empapados. La profe Miriam también hace su conclusión por acá. Muchas gracias, es agradable escucharte. Muchas gracias, profe. Sobre todo que esto se retome para el cambio pedagógico que necesitamos en la institución. Es importante que nosotros vayamos pensando en eso. Toda esta información que hemos recibido de toda esta semana, del modelo pedagógico, de las acciones de éxito, toda esta información que hemos recibido, hay que retomarla y hay que ponerla en práctica para que nos demos esa oportunidad de experimentar, de mirar cómo será ese desempeño de los estudiantes con este nuevo modelo, cómo será la actitud del padre de familia, cómo será nuestra actitud frente a la implementación del modelo y de los padres de familia, ¿cierto? Entonces, muy importante esa parte. Se reintegró ya con nosotros don Guillermo. Don Guillermo, bienvenido. Gracias, estábamos allá en la otra reunión muy buena, muchas experiencias que se comparten desde allá y a nosotros nos están reconociendo ya sin estar todavía tan en la palestra, pero estamos haciendo como el elefante, suave pero aplastante. Qué bueno. Quizás voy a hacer un término un poco tosco. Sí. Aludiendo unas palabritas de mi hija. Hoy no cabo en la ropa. Porque es que de la felicidad, porque viendo cómo toda esta sensibilización, porque esto se está haciendo una sensibilización que nos ha de llevar desde ya a un cambio de actitud. Mire, yo he leído ya 3, 4 reflexiones escritas aquí por Juan Gabriel, que es uno de los compañeros que yo admiro mucho allá en Piedecuesta, y a todos, pues que ese es un grupo. Quizás yo no hablo mucho del Carlos Parra, de los compañeros, porque no he tenido la oportunidad de estar más compaginado con ellos como estuve con este grupo de 2 años, de la mañana a la tarde. Porque estos muchachos que hay acá en Piedecuesta son únicos. Y de Juan Gabriel uno aprende mucho. Del compañero que se nos fue también, aprende uno mucho, y de cada uno de los profesores. Si alguien quizás que no creía,
no cree lo que voy a expresar, yo sé que es propio, pero es que en la mañana la escuela estuvo abierta. La escuela estuvo abierta, se abrió para los actos culturales, se abrió para todo. Y allá no fueron los papás a molestarnos de manera indebida, se manejaron las cosas. Juan Gabriel, el profesor Restrepo, cualquiera de los profesores en un momento dado se salían del aula a hacer una actividad por acá extracurricular y los muchachos se conservaban allí en el aula. Entonces, no es que estaban intimidados por el miedo al grito del profesor o de la profesora, sino el respeto y el aprecio que los estudiantes ya van sintiendo por estos profesores y por uno. Entonces, cuando yo digo que la escuela es de puertas abiertas, no, figurativamente no es que va a estar espenancada allí y entre un carro, entre una moto, no. Cuando hablo de puertas abiertas, que seamos accesibles, que escuchemos al que llegue, que le acatemos, que le brindemos un tinto, que le brindemos una aromática, que lo enamoremos de nuestro entorno y nos acompañe, tocarle el hombro y todo eso. Pero la verdad es que yo, nuevamente lo que dice mi hija, no cabo en la ropa. Mire, estoy contento con todo esto que nos está pasando y el cambio comienza en mí. Qué bueno, don Guillermo. Y esa última frase súper buena para cerrar esta sesión de evaluación para el aprendizaje. El cambio comienza en mí. Entonces está en cada uno tomar la decisión, porque es una decisión. Tomar la decisión de empezar a implementar, de ir cambiando ciertas cositas y poco a poco irlo haciendo, o quedarme en el lugar donde estoy. Entonces, ahí nos queda pues para la reflexión. El cambio inicia en cada uno de nosotros. ¿Algún profe quiere decir algo más o podemos cerrar la... No, para responderle un poquito, perdón, Delmira, un poquito a don Guillermo, en cuanto a que no cabo en la ropa, pues momento de decidir un buen régimen. Oye, don Guillermo. Listo. Entonces, profe, si no tenemos ninguna otra apreciación o conclusión para poner en conocimiento de todos, muchas gracias por permitir que este espacio fuera tan agradable. Muchas gracias por estar abiertos a escuchar. La invitación es que, como lo dice el profesor Juan Gabriel, es que nos demos la oportunidad de realmente vivenciarlo en las aulas. Muchas gracias y que tengan un feliz almuerzo. Ya son las 12:18. Que empiecen a hacerlo. Ah, sí. Gracias, hasta luego. Hasta luego, feliz tarde. Gracias, profe. Lo que pregunta por acá la profe Sí. Juliet, ¿qué instrucciones tenemos con respecto al trabajo docente individual? También tengo pues como esa inquietud, ¿en qué horario lo vamos a hacer? Porque ya van a ser las 12:30 y era hasta la 1, entonces yo creo que ya no nos da como sí, tiene tiempo. toda la razón. Don Guillermo. No sé si lo vamos a hacer o lo vamos a hacer. No. Bueno, yo voy a hacer algo quizás, entre comillas, arbitrario. Son las 12:20. Por todas maneras, yo sé que cada grupo ha hecho un trabajo. De eso estoy yo plenamente seguro porque yo conozco a mi gente. Entonces, mañana nos abrimos un espacio al inicio para que socialicemos algo de ese trabajo docente individual que es programado para hoy. Propongo yo, si me apoyan, pues. Porque según yo tengo entendido, hoy se debía hacer el trabajo para mañana socializarlo, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Es que ese es el problema, que ellos no tuvieron el espacio. Exacto, no tuvimos el espacio para hacer ese trabajo por equipo para poder socializar. Eso era lo que yo... A ver, bueno, yo hago esta propuesta, a ver. Y cuando, como dice Pai, bueno, ya no es la mayoría la que manda, ahora lo que manda es la concesión y concertar. Mañana, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Y alguien se comunica con don Alejandro, yo lo llamo por el interno. No comenzamos a reunirnos a las 8.
sino que ustedes comienzan a trabajar, hacer eso de manera individual. Y a las 9:30 nos encontramos en la reunión todos para que se socialice lo que hicieron esa primera hora. ¿Les parece bien así? Sí, don Guillermo, así como sucedió ayer, que mire que la agenda tenía, digamos, un orden, sin embargo quedó pendiente la otra parte suya y hoy comenzamos con eso. Claro. Entonces, como no tuvimos el espacio hoy de reunirnos individual, me parece perfecto lo que usted propone. Comenzamos a hacer lo que no pudimos hacer hoy y a las 9:30 empezamos socializaciones. Exacto, abrimos la reunión para todos. Don Guillermo, tengo una pregunta. 2, 3, 4, 5. Bueno, sí, don Guillermo. Sí, dígame. Bueno, el trabajo individual, que fue el que empezamos el lunes, y también estaba ese trabajo por equipos, por áreas, que ese no nos lo han explicado bien cómo lo vamos a hacer. Yo ahorita hablaba con el propio Juan de la Cruz, porque a mí me asignaron educación religiosa con el propio Juan de la Cruz, empezando desde el propio me dijo que él no dicta siquiera esas áreas. Entonces yo creo que al final, ¿cómo quedamos? Bueno, ¿qué les sugiero? Porque hay unos parámetros que ya están preestablecidos en reuniones anteriores y uno no puede violentar, ¿cierto? Entonces, cojamos lo que tenemos para mañana, ya hoy, que quedó hoy aplazado. Y en el transcurso de la reunión mañana, esa parte que a usted le inquieta, ya lo replanteamos cuando estemos todos nuevamente y si hay que transformar esto, le hacemos, pero no cojamos todo de un golpe, sino para mañana está esa primera parte, vámonos con partecitas para que no nos ahoguemos, ¿de acuerdo? Don Guillermo, yo pido la palabra, qué pena. Sí, señorita. Bueno, ayer pues don Alejandro nos explicó esa parte. Voy a como a retomar porque eso sería lo que deberíamos hacer entre 8 y 9:30. Bueno, Julia, gracias. Sí, al menos tener un avance. Él nos envía un documento donde están los objetivos que plantearon en el PEI y lo que nosotros debemos hacer con nuestro compañero de área, porque nos organizó en parejas, es cómo desde el área ustedes piensan trabajar el próximo año para evidenciar cada uno de esos objetivos. Entonces está como ustedes desde Ética y Religión, que es la profe Trini la que tiene la duda, van a enfocar el trabajo en esa área y promover el liderazgo y promover el pacifismo y promover desde lo educativo. O sea, eso es lo que debemos hacer o por lo menos tener un avance. Bueno, creo que ahí se aclara un poco y ya lo otro. Ya sí que definimos, aquí me dice Laura que mañana nos reúnan a las 8 y que nos expliquen bien esa actividad. Bueno, entonces ya don Alejandro a bien tomará el momento y les hará la explicación. Ya decidimos en consenso cómo hacemos, si se va a trabajar cada uno, la pareja que tiene, el trabajo que hacer, y nos reunimos a las 9 o desde las 8 aparecemos todos aquí frente a las cámaras. Yo creo que con la explicación que nos dio Juliet está como claro, ya me quedó también como más claro lo que hay que hacer, porque la verdad no comprendía eso. Pero entonces yo creo que a las 9:30 podemos socializar, no sé qué pensarán los demás. Pero yo creo también. Coinciden con las áreas, por ejemplo, los de artística están bien, pero hay otros profesores que les asignaron un área para el otro año y que tienen un compañero o están en un área distinta dentro del trabajo de mañana. Sí, Laurita, por eso la idea es que tú te acerques con tu compañero o la persona que inicia con ese proceso y ya desde ya empiecen a construir como ese compartir y ese guiar hacia. Además es claro, tú estás en artística, hay otros que estamos en muchas otras áreas. Pues lo que yo le entendí ayer a don Alejandro es que son las principales y en el cuadrito que él mandó está al lado qué área debe trabajar. Bueno, se le puede pedir la explicación. Bueno. Entonces nos reunimos a las 9 o
Perdón, ¿nos reunimos a las 8 o a las 9:30 llegamos? ¿Cómo hacemos? A eso iba yo a decirles ahora. Bueno, entonces tomamos la decisión aquí entre todos. Nos programamos todo para conectarnos a las 9 o desde las 8 todos conectados. Pero se pierde tiempo también, porque mientras estoy yo aquí hablando algo por ahí que no compete al trabajo individual que tienen ustedes, se pierde el tiempo. Entonces yo pienso que dejarles ese tiempo a ustedes de 8 a 9, 9:30, como dice por ahí Juan Gabriel, creo yo, a mi entender, y con el debido respeto de ustedes, sería lo mejor. Ustedes deciden y ya tomamos la decisión y le comunicamos a don Alejandro. Vea, yo propongo que arranquemos a la hora que debe de ser y de ahí se saca el tiempo que se necesite para efectos pues de no entrar a enredar la cosa, ¿cierto? Porque mientras se coordinan y toda esta cosa de juntarse las parejas o las personas que van a participar en las diferentes, en las áreas, entonces hay dificultades. Más bien que se asuma un tiempo o se programe para después. Que por eso surgía mi inquietud. Sería bueno que le consultáramos a don Alejandro, porque hoy se corrió la programación bastante. Entonces, para saber. Bueno, escúchenme con atenta paciencia. Si ayer no pudimos cumplir en su cabalidad la agenda porque se nos extendieron las participaciones y hoy iniciamos con un trabajo que quedó de ayer, yo pienso que no estamos saliéndonos de lo programado. Hoy no hubo el tiempo. No estamos dejando de venir a esto. Para que ustedes hicieran ese trabajo. Entonces, decía Haider, mañana iniciamos con ese trabajo. Pero yo, a mi entender, pienso que si nos metemos todo de 1 a las 8 aquí y nos conectamos, no van a tener ustedes el tiempo individual con su pareja para hacer lo que hay que hacer de ese formato, lo que yo decía. Entonces, antes de que estemos todos, Sirley con Trinidad están trabajando lo de ella, yo con Pedro estoy trabajando tal, y a las 9 o 9:30 llegamos a socializar lo que ya estábamos adelantando. No es que lo estemos trabajando, estamos trabajando lo que no estamos aquí conectados virtualmente. Yo estoy de acuerdo con don Guillermo, igual es un espacio que no es para tener todo terminado, por lo menos una hora. Igual vamos a estar conectados, pero con el compañero, no con todos, pero igual vamos a estar, claro, conectados para poder hacer el trabajo. Exactamente. Eso, Juan Gabriel. Y si alguien tiene una duda, se la puede comunicar a don Alejandro. Esa motilada que tiene Juan Gabriel ya le despejó un poquito las neuronas, ¿se da cuenta? Entonces, ahora hay que ponerles una gorra aquí al profesor Augusto, porque como que el calor lo está... No es eso, sino que si hay cosas que quedan atrás, pues arrancar común y corriente y de ahí que se le dé el espacio pues se le dé espacio a lo que hay, pero no importa, es indiferente y es que todo no se puede terminar de inmediato ni ser tan estrictos pues en eso. El tiempo lo hemos consumido, no hemos estado por fuera, inclusive ha sido hasta bien tortuoso porque no es cortico el tiempo que estamos empleando para esto. Entonces, sí, por eso decía yo que arrancáramos a las 8 común y corriente. Redondeo la propuesta. A las 8 se conectan los pares para hacer el trabajo que hay que hacer con respecto a ese formato que se les dio por área. Y a las 9:30 nos conectamos en el conjunto. Esto es lo que estoy proponiendo. Bueno, veo por aquí, de acuerdo, 1, 2, 3, Magnolia también. Bueno, sigan escribiendo para que quede ahí grabadito. Anderson, Trinidad, Juan de la Cruz que se voló, Don Luis. Cada uno siente su precedente allí. Bueno, listo por aquí.
Luz, vamos a ver quién más. Liliana Patricia, ok. Trinidad, ok. Osiris, ok. Miriam, ok. Doña Amparo, ok. De acuerdo, de acuerdo. Eliana, ok. María Patricia, ok. Yasmín, ok. Alexandra, de acuerdo. Enoris, ok. Arley, de acuerdo. Bueno. Ilia está bien. Bueno, mire, ya estamos casi todos en el bus montado. Cualquiera que se vaya quedando no se va a quedar, sino que se monta por la puerta de atrás. Bueno. Entonces, compañeros, no me resta decirles sino que buenas tardes. Entonces, suerte con el trabajo de mañana. Nos vemos. Y gracias por todo. Gracie, que le haga favor, le mande el Feliz número tarde. de correo a María Patricia. Gracie. Bueno, buenas tardes, Chaito, Chaito, Chaito. Yo hablo con don Alejandro ahora. Feliz tarde y bendiciones para todos. Igual. Hasta mañana. Hasta mañana, Anderson, y gracias por la colaboración. Dios lo bendiga. Profe, ya se pueden desconectar. Bueno, ¿cómo quedamos, Enoris? Augusto, Enoris, ¿cómo quedamos? Hola Augusto, nos vamos a reunir a las 8 con los pares y a las 9:30 entonces entramos Pero yo todos a la me reunión. reúno si Laura no me contesta. Yo no sé. Ah, bregué a hablarle ahorita. ¿Eso tiene el teléfono de Laura? Sí, yo lo tengo, pero ella no le gusta contestar. Ya tiene hambre. Entonces a las 8. Bueno, A las 8. Ya me contestó. Bueno, listo, bueno. Chao. Hasta luego. Chao, mi.